La Biblia enseña sobre un lugar llamado la oscuridad total, un lugar llamado Gehenna, un lugar llamado Sheol, un lugar llamado negritud de la oscuridad, un lugar llamado cadenas de la oscuridad. La experiencia de Gehenna desacredita el dicho común de que la experiencia es la mejor maestra. La experiencia no es la mejor maestra. El Espíritu Santo es mucho mejor como aprendizaje por el ejemplo que aprender sobre ciertas cosas en nuestras vidas por experiencia. El tema de la experiencia se vuelve un asunto más importante cuando lo consideramos a la luz de la eternidad, mis hermanos y hermanas. La eternidad es demasiado larga para jugar con ella. No jueguen con la eternidad. No importa cuánto tiempo vivamos en la tierra. El tiempo mismo es menor que un fragmento de la eternidad. Por el diseño especial de Dios, todos los humanos tienen vida eterna, es decir, todos somos seres eternos. Sin embargo, no todos vamos al mismo destino eterno. Todos los creyentes nacen del Espíritu, por lo tanto, tienen vida eterna, Zoe, que se traduce como la vida de Dios. Por el contrario, los incrédulos no tienen la vida de Dios, pero tienen vida eterna. La eternidad de todos aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento es Gehenna, un lugar de tormento. No hay nada placentero sobre el tema de Gehenna. Probablemente por eso es uno de los temas más evitados en la iglesia hoy en día. Muy raramente se escucha un sermón sobre Gehenna, y hay una razón por la que es un tema incómodo. ¿Cuál es lo peor de Gehenna? No creo que la memoria sea lo peor de Gehenna. No creo que la oscuridad sea lo peor de Gehenna. Ni siquiera creo que el hecho de que una persona tenga sus sentidos sea lo peor de Gehenna. Creo que lo peor de Gehenna es que es un lugar de separación de Dios, por eso solo hay tristeza allí. Nunca he podido entender Gehenna, especialmente cuando intento relacionarme con su tormento eterno. Gehenna es un lugar terrible porque es un lugar de llanto, gemido y crujir de dientes. Gehenna es un lugar temible porque su tormento no tiene fin, pero lo peor del infierno es el hecho de que es un lugar de separación eterna de Dios. Nada hace que el infierno sea peor que el hecho de que sus víctimas estarán para siempre alejadas de la presencia del Señor. Apocalipsis 22:5 nos dice que no habrá noche allí y no necesitarán ni luz de vela ni luz del sol, porque el Señor Dios les dará luz y reinarán por los siglos de los siglos. Este versículo nos dice que no tendremos necesidad del sol, la luna o las estrellas en el cielo, porque Jesús es la luz en el cielo podrían extinguirse los fuegos del infierno, pero el infierno seguiría siendo el infierno porque es una separación de la luz del mundo. El Señor Jesucristo no está allí. Lo peor de Gehenna es que es una separación de Dios y su amor por siempre jamás. Lo peor de Gehenna es que es una separación de Dios y su bondad en la tierra. Incluso los pecadores experimentan la bondad de Dios, los niños que les traen alegría, el amor que experimentan, la belleza de la vida, pero en Gehenna no habrá nada de la bondad de Dios. Inmediatamente después de la parábola de los talentos en Mateo 25, Jesús explicó lo que sucedería cuando regresara con sus ángeles en gloria. Mateo 25, 31-33 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. ¿Observas la palabra separar? En su regreso, Cristo separará las ovejas de los cabritos. Viene una separación, una división, un corte. Observa quién está llevando a cabo esta separación. No es otro que el Hijo del Hombre. Porque, si la verdad se dijera, si un pastor o un obispo llevara a cabo la separación,
Una persona podría disfrazarse como oveja cuando en realidad es un cabrito, pero el Señor Dios Todopoderoso conoce a los suyos y a los que no son suyos. Ocurrirá una separación, y el Señor separará una oveja de un cabrito, una oveja de un cabrito, una oveja de un cabrito. En nuestros tiempos nos encontramos en el atractivo de un evangelio fácil. Es una era en la que muchos son atraídos por un mensaje evangélico que parece aceptar el pecado sin cuestionamiento. Es un evangelio que no nos exige llevar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos o seguir genuinamente los pasos de Cristo. En esta época existe una peligrosa idea errónea de que los pecados secretos e indiscreciones pueden coexistir con la gracia de Dios. Muchas personas, incluso dentro de la iglesia, tienen la creencia de que serán bienvenidos en el cielo independientemente de cómo sus vidas contradigan directamente las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchas personas en el mundo y en la iglesia tienen esta creencia delirante de que pueden vivir toda su vida como el propio infierno y entrar en el reino de Dios. Sin embargo, quiero recordarles, hermanos, que a Dios le importa cómo vivan sus vidas. Dios se preocupa por la manera en que vives tu vida. La Escritura en Mateo 16:24 sirve como un recordatorio contundente del costo tangible real del discipulado que muchos eligen ignorar o minimizar. Jesús, hablando a sus discípulos, deja claro que seguirlo requiere estar dispuesto a negarse a uno mismo, tomar su cruz y seguir genuinamente sus pasos. Esto no es un compromiso casual, es una transformación radical de nuestras vidas. En el mundo actual, donde la conveniencia y el confort son altamente valorados, este mensaje puede ser difícil de abrazar completamente. El llamado al autosacrificio, a abandonar el camino fácil y caminar por el camino estrecho es un llamado que desafía nuestra naturaleza humana. Nos obliga a confrontar los pecados secretos que podemos haber escondido, ocultos a la mirada del mundo, pero conocidos por Dios. La noción de llevar nuestra cruz no es solo simbólica, es un recordatorio de que el discipulado implica sacrificio y disposición para soportar dificultades por el bien del Evangelio. Significa estar listos para soportar el ridículo, la oposición e incluso la persecución por nuestra fe. El camino estrecho del discipulado demanda nuestro compromiso total, una dedicación inquebrantable a la voluntad de Dios, incluso cuando va en contra de las actitudes y valores prevalentes de la sociedad. En un mundo que a menudo prioriza la facilidad y la autoindulgencia, estas palabras de Jesús nos obligan a reevaluar nuestro compromiso con Él. Nos desafía a examinar si hemos sido seducidos por el camino amplio que conduce a la destrucción, un camino que tolera el pecado, fomenta la autogratificación y ignora el llamado a la santidad y la rectitud. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a destacar del mundo, a vivir vidas que reflejen el poder transformador de su gracia y a ser faros de luz en un mundo envuelto en oscuridad. El costo del discipulado puede parecer alto en comparación con las promesas seductoras del camino amplio, pero es un costo que conduce a la vida eterna, una vida en la presencia de Dios que supera con creces los placeres fugaces de este mundo. Así que en esta era de evangelio fácil, no nos dejemos influir por las corrientes predominantes de compromiso y acomodación. En cambio, escuchemos las palabras de Jesús en Mateo 16:24 y emprendamos el desafiante, pero gratificante viaje del discipulado. La diferencia entre el infierno y el lago de fuego. 1. Terminología y mención de terminología e mención del infierno en el Nuevo Testamento. El término infierno se comprende a través de unos pocos términos griegos, cada uno con un significado distinto. La primera palabra griega, Hades. Este término a menudo se equipara con el concepto hebreo de Sheol del Antiguo.
En el Nuevo Testamento, ambas palabras pueden referirse al reino general de los muertos. Sin embargo, ciertos pasajes del Nuevo Testamento, especialmente las enseñanzas de Jesús, representan a Hades como un lugar de tormento para los malvados antes del juicio final, como se ve en la parábola del hombre rico y Lázaro, como se ve en Lucas 16, 19 hasta el 31. La segunda palabra griega, Gehenna, derivada del hebreo Geinom o Valle de Hinnom, este lugar fuera de Jerusalén funcionaba históricamente como un vertedero donde constantemente ardían fuegos debido a su pasado notorio, incluyendo ser un lugar para rituales paganos. Se convirtió en una representación simbólica del lugar final de castigo para los impíos. Jesús usaba con frecuencia Gehenna para describir las consecuencias eternas del pecado, marcadas por la imagen del fuego inextinguible y la destrucción, como se ve en Mateo 5, 29 y 3. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La tercera palabra griega, Tártarus, mencionada una vez en 2 Pedro 2:4, este término denota un lugar donde Dios arrojó a algunos ángeles rebeldes, manteniéndolos encadenados hasta el día del juicio. 2 Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Para comprender el infierno en el Nuevo Testamento, es crucial reconocer la naturaleza multifacética de su representación. Mientras que las concepciones modernas a menudo fusionan estas descripciones, los escritores del Nuevo Testamento, influenciados por sus trasfondos culturales y lingüísticos, utilizaron una variedad de términos para transmitir varios aspectos de la vida después de la muerte y el juicio divino. Como siempre, comprender estos términos en su adecuado contexto bíblico es clave para captar el mensaje teológico más amplio de la justicia de Dios y las consecuencias de la pecaminosidad humana. La terminología y la mención del lago de fuego, exclusivamente mencionado en el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, el lago de fuego lleva un significado apocalíptico. Este lago de fuego simboliza el destino final de las fuerzas malignas y de los no redimidos. La imagen es intensa y dramática, evocando escenas de juicio escatológico. La bestia, el falso profeta, el diablo, la muerte, Hades y aquellos no encontrados en el libro de la vida están destinados a este lago, enfatizando su papel como lugar de castigo eterno final. A diferencia de Sheol o Hades, que llevan un sentido de temporalidad, el lago de fuego se representa como el destino conclusivo para el mal. Su mención en el Apocalipsis sirve tanto como advertencia como proclamación del triunfo final de la justicia de Dios sobre el mal. El punto 2. La función y el tiempo del infierno y Hades dentro de la escatología cristiana. La naturaleza y función precisas de Hades son temas de discurso teológico, pero el Nuevo Testamento proporciona ideas. Funcionalmente, Hades sirve como un destino intermedio para las almas no justas entre su muerte física y el próximo juicio final. No es simplemente un lugar pasivo, es un reino caracterizado por el sufrimiento y la angustia, una forma preliminar de juicio. La función y el tiempo del lago de fuego, a medida que se desarrolla el relato del Nuevo Testamento, particularmente en las visiones apocalípticas del Apocalipsis, nos encontramos con el lago de fuego, un destino mucho más definitivo e inalterable que Hades, a menudo referido como la segunda muerte. Sus implicaciones son profundamente eternas.
Después del evento trascendental del gran juicio del trono blanco descrito en Apocalipsis 20:11 hasta 15, los no justos, aquellos no inscritos en el libro de la vida, son arrojados a este lago. Este no es una fase transitoria o intermedia, sino el destino final de la separación eterna de Dios. El título del lago, la segunda muerte, simboliza un fin no solo de la vida física, sino también de una separación eterna de la presencia de Dios. Esta distinción entre el infierno y el lago de fuego es fundamental en la escatología cristiana, mientras que el infierno es un lugar temporal de sufrimiento. El lago de fuego representa un lugar eterno e inalterable para los no justos. El punto 3. Los ocupantes del infierno, como se describe en varios pasajes del Nuevo Testamento, principalmente consisten en las almas de los muertos no justos. Estas almas están en un estado de expectativa, esperando el gran juicio del trono blanco final. Es esencial entender que el infierno no representa una condena eterna, sino más bien una morada temporal. La parábola del hombre rico y Lázaro, encontrada en Lucas 16, nos proporciona una mirada sobrecogedora a las realidades del infierno. Deja claro que los recuerdos permanecen intactos, incluso en la vida después de la muerte, como Abraham le dice al hombre rico en Lucas 16:25. Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Esto sugiere que aquellos en el infierno conservan sus recuerdos. El pasado no se olvida y los recuerdos no mueren, permanecen con aquellos en el infierno. Cuando el hombre rico entra en su tormento, levanta sus ojos en Lucas 16:23. Esto nos da motivos para creer que hay una capacidad para ver y posiblemente presenciar los horrores indecibles presentes en ese reino. Reforzando aún más esta idea de la experiencia sensorial, el hombre rico siente tormento y expresa una sed profunda exclamando: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16:24. Vemos que los ocupantes del infierno tienen intactos sus sentidos físicos, lo que implica que el tormento experimentado no es solo de naturaleza espiritual, sino que es físicamente tangible. La comunicación tampoco se pierde. La conversación del hombre rico con Abraham es una prueba de esto. Además, su preocupación por su familia aún en la tierra, específicamente su solicitud de que Lázaro advierta a sus hermanos, ilumina la conciencia de los asuntos terrenales y las conexiones emocionales duraderas. Lucas 16:28. Por lo tanto, podemos concluir que los ocupantes del infierno pueden sentir, ver y recordar. Los ocupantes del lago de fuego, como se destaca en varios pasajes del Nuevo Testamento, consisten principalmente en las almas de los muertos no justos. Estas almas están en un estado de expectativa esperando el gran juicio del trono blanco. Es esencial entender que el infierno no representa una condena eterna, sino más bien una morada temporal. La Revelación 19:20 subraya un hecho fascinante y sobrecogedor: los dos primeros ocupantes del lago de fuego. Curiosamente, estos no son simples mortales, sino dos figuras notorias: el anticristo y el falso profeta. Apocalipsis 19:20. Lo llamativo de este episodio no es solo la identidad de estos dos individuos, sino la forma de su juicio. Mientras que muchos enfrentarán el juicio del gran trono blanco más adelante, estos dos son arrojados directamente al castigo eterno, pasando por alto el juicio del gran trono blanco. Su consignación inmediata y directa al lago de fuego, sin el procedimiento de juicio habitual, habla mucho sobre la magnitud de su maldad. La duración del infierno es un tema recurrente en el Nuevo Testamento.
diferenciándolo de la naturaleza eterna del lago de fuego. El infierno sirve como un lugar de detención transitorio, un reino donde las almas de los no justos moran antes de enfrentar su juicio final. Esta fase intermedia, aunque sin duda llena de sufrimiento y conciencia, no es donde las almas permanecen indefinidamente. Como se establece en Apocalipsis 20, 3 y 14, la duración del infierno se vuelve cristalina. Libera a sus ocupantes para el gran juicio del trono blanco. Las almas dentro del infierno son luego juzgadas según sus obras, y después de este juicio, el infierno mismo se enfrenta a su destrucción. Se arroja al lago de fuego, significando el fin de su papel en la narrativa cósmica. La eliminación de Hades epitomiza el fin del orden actual, dando paso a un nuevo orden eterno donde hay una clara distinción entre la vida eterna y la condenación eterna. En marcado contraste con la duración temporal del Hades, el lago de fuego se presenta como la ubicación definitiva de la separación eterna de Dios. Es el destino de todas las entidades, tanto sobrenaturales como humanas, que han elegido rechazar la salvación. El Nuevo Testamento, especialmente el Apocalipsis, enfatiza su naturaleza interminable. En Apocalipsis 20:10 se dice que el diablo, la bestia y el falso profeta son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este aspecto eterno se solidifica aún más en Apocalipsis 21:8, donde el destino de los cobardes, incrédulos, abominables y mentirosos se describe como la segunda muerte en el lago de fuego. El concepto de eternidad aquí es de inmensa importancia. Es un estado atemporal, sin límites y sin fin. El lago sirve como un testimonio duradero de la seriedad de las elecciones de uno durante su existencia terrenal. La duración eterna del lago de fuego sirve como un recordatorio espeluznante de las consecuencias permanentes que provienen del rechazo de la oferta de salvación de Dios. En conclusión, el tema del infierno y el lago de fuego es profundo y lleno de significado en la teología cristiana. Espero que este video haya sido esclarecedor y haya proporcionado una comprensión más completa de estos conceptos. Me encantaría escuchar sus comentarios sobre lo que han aprendido hoy. ¿Qué aspectos les llamaron más la atención? ¿Cómo les impactó esta exploración de las Escrituras? No olviden dejar su like si les gustó el contenido y suscribirse al canal para más videos sobre temas teológicos y de interés. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.